todas. Yo soy Hernán, el delegado de la facultad, y muchísimas gracias por venir a la presentación del libro Feliz Final de Isaac Rosa. Esta actividad está organizada por la librería Tusitala, en colaboración con la Coordinadora Estudiantil de Badajoz y el Consejo de Estudiantes de esta facultad, de la Alcazaba. Será la presentación y después habrá un turno de preguntas y debate para interactuar con Isaac. Sin más, le doy el turno de palabra a Javier Figueiredo para que presente. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí. Agradezco a los organizadores, a Tusitala, una librería pequeña de las que todavía quedan. Yo aconsejo a la gente que vaya a las librerías pequeñas, porque dentro de poco a lo mejor solo puede contar a sus hijos y a sus nietos como una cosa que se hacía antiguamente, pero si vamos mucho lo podemos hacer durante mucho tiempo. Y también agradecer a la Coordinadora de Estudiantes de Badajoz, que es una coordinadora muy activa, que trae a gente muy interesante. Hace poco estuvo Antonio Maestre aquí, hoy está Isaac Rosa, y una vez hechos los agradecimientos, voy a pasar a todo lo contrario. Me han presentado en la prensa como filólogo y le dije a Agustín, por favor, no me presentes como filólogo porque pienso hacer la presentación menos filológica que uno se puede imaginar. O sea, si alguien está esperando que haya hecho un estudio de todas las novelas de Isaac Rosa y su comparativa con la narrativa eslovena de principios del siglo XX, se puede ir por la puerta porque no lo voy a hacer. Vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a hablar con Isaac Rosa. Como empezar a dar el principio el micrófono a la gente está muy mal visto, pues me he venido yo aquí y voy a hablar unas cuantas cosas. Sí que le he dicho a Antonio que lo iba a citar porque el día 21 de diciembre me encontré con él y le dije, oye, Isaac, ¿has sacado una nueva novela? Y dice, sí. Y entonces estuvimos hablando en el Congreso de los Extremeños en el Mundo, aunque era en Mérida, y le pregunté, le hice una pregunta, si este libro era un buen regalo, sabiendo el tema, para una amiga que estaba pasando una crisis de pareja. Me parece una tontería, una pregunta tonta, ¿no? Pero bueno, si tú conoces a alguien que tiene ciertas tendencias suicidas, pues no le regalas las obras completas de Larra, ni tampoco esos autores portugueses de final del 19, principio del 20, Antero de Quental, Camilo Castelo Branco, Mario de Sacarneiro, o la lentejana Flor de la Espanca, que yo no sé por qué pasaba en Portugal, pero los buenos escritores acababan suicidándose. Entonces, si alguien estaba en una crisis matrimonial, enseguida él me recomendó que no había ningún problema, que se lo podía regalar. Yo lo fui a comprar a una librería pequeña, pero la verdad es que pasaron unas cuantas cosas y me encontré unos cuentos portugueses que me parecían mejor regalo para esa amiga. Así que le regalé los cuentos portugueses y me autorregalé el libro. Me lo puse además, bueno, no hay niños, lo voy a decir el 5 de enero, y lo abrí y dije, ¿y este quién te lo ha regalado? Y pues me lo he regalado. Así que lo estuve leyendo y voy a empezar ahora a la parte de presentación que tienen todas estas cosas. Yo sé que es muy fácil presentar a Isaac Rosa, yo creo que no hay nadie en la sala que no lo conozca, porque además tampoco estamos en Soria ni en Vitigudino, sino que es una ciudad que él conoce. Aunque las solapas de los libros dicen que nació en Sevilla en el 74, Max Haus decía aquello de que la gente es de donde ha estudiado el bachillerato, y si no me falla la memoria, creo que lo estudió en el Rodríguez Moñino, vale, además con éxito. Entonces, de todos modos, me viene la canción de Jorge Drexler, esa de Todos somos de todos los lados, que es una de las canciones que también me ha venido un poco a la memoria, y bueno, sea de Sevilla, sea de Badajoz, aquí estamos. Las novelas no voy a hablar de todas las novelas que ha escrito Isaac Rosa, lo podéis consultar por internet, desde La mala memoria, El vano ayer, La mala memoria reeditada con aquella otra maldita novela sobre la guerra civil, El país del miedo, La mano invisible, La habitación oscura, hasta llegar al final feliz, aunque creo que me parece que hay una nueva, W, que acaba de salir, si no me equivoco, una novela juvenil, o sea que ya vamos entrando en otros terrenos. Podríamos hablar también de su labor en
como guionista, como escritor de cómic también, como articulista. A mí siempre me gustó aquellos tiempos del público de trabajar cansa. Es que trabajar cansa, desde que pusiste aquella sección ese nombre, yo es algo que digo todos los días. Y eso que me gusta el trabajo, pero es una de las expresiones más conseguidas en el diario.es, también en Hora 25, que muchas veces el trabajo que se hace oralmente es también un trabajo de literatura muchas veces, ¿no? Yo cuando lo he empezado a leer, tengo que leer que este libro lo he leído en un tren de Extremadura. No, vamos a ver, es que voy todos los días en tren. No me ha costado especialmente tiempo. De hecho, cuando yo hago por la mitad, pues he hecho como cuando te dan un buen postre, ¿no? Que te lo comes despacito para saborearlo mucho, porque la verdad es que me estaba gustando. Descubrí que se lo podía regalar a esta amiga. De hecho, ayer se lo conté y me dice, pues regálamelo también. Lo voy a hacer. No ha venido todavía, o sea que no hay ningún problema. Y además lo leía en el tren, y cuando llegaba, como el Jorge Drexler viene el día 16, pues me estoy reescuchando sus canciones. Iba leyendo el libro y me aparecían canciones, ¿no? Te quiero, te querré siempre, mucho antes de saber que te quería. Y luego también por lo de amar la trama más que el desenlace, que es una de las cosas que también me gusta del libro, porque lo interesante es la trama y no el desenlace, porque el desenlace, como dice el libro, pues está mal principio, feliz final. Desde el principio ya sabemos, no se puede hacer spoiler en este libro. Y acabando con que es la sensación que me da el libro, con otra canción que me encanta de Jorge Drexler, que es la de La vida es más compleja de lo que parece. Solo voy a hacer dos apuntes y le voy a lanzar ya la primera cuestión a Isaac. Es un libro, para quien no lo haya leído, narrado en dos voces, por dos personas que forman una pareja cis, heterosexual, típica, sin grandes estrecheces económicas, que creo que eso es una de las cosas que a lo mejor tenemos que hablar, de la relación economía, crisis económica, relaciones de pareja. A mí me hacen gracia las películas americanas en las que sí hay divorcios, pero no existen problemas, como si no hubiese problemas, cuando realmente a la gente que tiene una crisis lo primero que le agobia es la situación económica. ¿Por qué nos habrán sacado la cuestión económica del debate sobre las relaciones personales, ¿no? Y son un varón y una mujer que nos van contando desde la típica mudanza de separados, el relato que tiene cada uno de cómo se ha llegado hasta aquí, cuándo se empezó a estropear esto, en qué momento se jodió el Perú, que dijo algún otro. Y sí que tengo que apuntar dos cosas que me han parecido, que son muy interesantes, y es el equilibrio. El escribir una novela de estas a dos voces, a mí al principio me daba miedo, digo, a ver si va a ser una novela un poco mansplaining, en el que el varón que escribe, a pesar de que sea ficción, no deja de ponerse como el bueno de la película, y siempre hay una que es la culpable de que las relaciones se hayan ido estropeando. Bueno, yo desde mi punto de vista, a lo mejor hay alguien lo ve desde otro, lo lee y lo encuentra de otra manera, pero he de felicitarle porque lo ha conseguido equilibrar. Estoy seguro de que cualquier persona que lo lea no habrá visto un atisbo de decantarse por un personaje u otro, ¿no? Y eso era algo difícil. Te voy a lanzar ya la primera pregunta porque creo que he hablado más de lo que debía. Y lo primero que me gustaría saber es que, después de haber hablado de la guerra civil, del trabajo, de la violencia, del miedo, de la dictadura, nos acabas hablando del amor y de las relaciones personales. ¿Cómo te surge el proceso de llegar hasta aquí? Gracias, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a Tusital y a Agustín por la invitación otra vez, ¿no? Para ir a Badajoz, que en efecto, como dijo Javier, como dijo Matsao, aunque es una cita, tú sabes que se atribuyen a todo tipo de autores, ¿no? Pero es cierto que uno hace el bachillerato y mi infancia y adolescencia y primera juventud, ¿no? Y publiqué sobre todo mi primera novela, mis primeros cuentos, y es la ciudad de mi familia, es la ciudad que se convirtió en mi ciudad, sigue siendo mi tierra, y bueno, el resto está lleno de amigos, ¿no? De amigas y amigos que a lo mejor yo veo de libros de derecho que se está pareciendo a estar unido. Gracias, como digo, y gracias a ti, Javier, por leerme, por ponerme
postura filológica, que no también en otro momento, pero por arrancar con el origen del libro, ¿no? Como preguntaba, ¿no? Yo suelo decir en broma, ¿no? Cuando publiqué mi última novela, La Habitación Oscura, que era una novela que hablaba de lo que nos estaba pasando con la sociedad, que hablaba de mi generación, que hablaba de la crisis, que hablaba de que estaba escrita y publicada en el peor momento de la llamada crisis, ¿no? 2012, 2013. Y cuando publiqué aquella novela en varias presentaciones, me preguntaron lo mismo, ¿no? Pero bueno, que novelas van a ver ofreciendo una visión, una interpretación más oscura, más desoladora, más amarga del tiempo que vivimos, nos parece que nos está llevando al pesimismo, ¿no? Y me decían siempre, bueno, a ver si por realidad escribe una novela de amor, o diferente. A la vuelta de unos años escribe una novela de amor y ahora resulta que no sale una novela de amor pesimista, consoladora, triste, ¿no? Es una novela de desamor, ¿no? Esa es la de broma, que no es tan broma, ¿no? Se suele decir que cuidado con lo que desea, que se pueda escribir, ¿no? Ahora me han dicho ya que porque no escribo una novela de humor, puede ser el siguiente paso. Sí, puede ser el siguiente paso, ¿no? Una novela de humor que nos coge la risa, ¿no? Pero el origen del libro aparentemente es un libro diferente a los libros anteriores, ¿no? A uno que le han colocado ya la etiqueta de novela social, novela política, escrito novelas que tienen que ver con el mundo del trabajo, con la sociedad del hielo, con el feminismo, con la crisis, como decía antes, ¿no? Y de pronto una novela de amor, de desamor, una novela que está escrita en una clave mucho más emocional, más sentimental incluso, ¿no? Que habla de lo más íntimo, ¿no? Que habla de emociones, ¿no? Que habla de amor y desamor. Y sin embargo, yo creo que es una novela muy coherente con los libros anteriores y según cierta lectura podría ser mi novela más política. Creo que cuando queremos hablar de lo que nos pasa como colectivo, de lo que nos pasa como sociedad, de lo que nos pasa cada uno de nosotros, ¿no? Del tiempo que vivimos, pues solemos mirar a los mismos lugares siempre, ¿no? Yo he hecho en los libros anteriores, solemos mirar al mundo del trabajo, a las relaciones laborales, solemos mirar a lo social, ¿no? A lo político. Yo me preguntaba con este libro si mirando a lo más íntimo, ¿no? Si mirando a lo amoroso en este caso, ¿no? Si mirando a ese terreno, como digo, de los sentimientos, no podría ser tal vez el mejor sitio para entenderlo, ¿no? Para ver precisamente qué nos está ocurriendo como sociedad, ¿no? Qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué cambio estamos sufriendo? Entonces esta es una novela que habla de amor, que habla de desamor, pero que en realidad está hablando de qué nos pasa, ¿no? De cómo vivimos. Es una novela que surge a partir de algo que inicialmente era mío, que enseguida encontré que era compartido por mi entorno más cercano, que luego fui abriendo el círculo y me di cuenta que estaba mucho más extendido, ¿no? Que era una cierta sensación de desconcierto en lo amoroso, ¿no? De qué nos está pasando en nuestras relaciones, ¿no? De cómo nos queremos, de por qué nos queremos mal, ¿no? De por qué nos queremos mejor, ¿no? Y eso que yo veía como un desconcierto, como una forma de malestar amoroso, ¿no? Y me di cuenta que era, como digo, que estaba mucho más extendido de lo que creía, ¿no? Me di cuenta cuando estaba escribiendo el libro y este es un libro muy bien acompañado por mucha gente. Hablabas tú antes del equilibrio de las voces, ¿no? Tiene que ver con que este es un libro, como digo, muy conversado, muy acompañado, en el que ha habido muchas interlocutoras e interlocutores que me han contado, que me han compartido experiencias, ¿no? que han compartido ese malestar amoroso, ¿no? Y que creo que me han permitido también construir esas dos voces. Entonces este es un libro que en la propia escritura ya me encontré como esa intuición que yo tenía sobre ese malestar amoroso, en el que estaba bastante extendido, bastante generalizado, y una vez publicado el libro pues he comprobado por muchas lectoras y lectores, ¿no? que en efecto que vivimos tiempos de malestar amoroso, ¿no? Y la pregunta del libro, y por eso lo conecto con mis libros anteriores, la pregunta del libro es ¿cuánto de ese malestar amoroso tiene que ver con el malestar social que vivimos, ¿no? O sea, la pregunta esa de por qué nos queremos mal, seguramente la pregunta tiene que ver con por qué vivimos mal, por qué no vivimos mejor. Si queremos querer, si lo que se trata es de querernos mejor y cuidarnos mejor, pues debemos empezar por vivir mejor. Sí, tengo que decir que cuando empecé a leer el libro
estos dos personajes, tenía el temor, porque claro, de estar ante un episodio de una serie que se llama The Affair, no sé si la habréis visto, en los que por lo menos la primera temporada cada personaje va contando la historia, pero cada historia es una distorsión, quiere decir, la realidad no ha sido la misma, o sea, de hecho aparecen hechos totalmente distintos por lo que sea, ¿no? Aquí una de las cosas que me di cuenta es que aunque iban alternando las voces, lo fundamental de los hechos no cambiaba, sino que lo que cambiaba era lo sentido por cada persona de unos mismos hechos. Y así que no sé si te ha sido muy difícil, porque probablemente eso es una de las cosas que me gustaría hablar. En nuestras sociedades, en las relaciones heterosexuales, los varones hemos sido educados de una manera, por mucho que queramos evitarlo, nos va a costar, por mucho que lo tengamos totalmente ideologizado, que eso lo tenemos que cambiar. Y las mujeres también, y aunque estamos sufriendo no, yo creo que estamos disfrutando un cambio en muchas de esas cosas, pero sí que se ve de una manera distinta. Me imagino que has bebido de muchas amigas, compañeras, personas que te han ido contando, porque lo que te comentaba al principio, que el peligro de que fuese una novela en la que el varón acabase siendo el bueno y ella la causante de la ruptura, no se ve en ningún momento. De hecho, no sé si alguien lo ha leído, se ve como una relación que se ha ido desgastando, donde no hay ningún culpable, donde todos somos responsables. Y hay una cosa que sí que me gustaría hilar y me gustaría sacar, ¿no? Porque la frase de nosotros íbamos a envejecer juntos, pues es una especie de manual de instrucciones que nos han dado, ¿no? O sea, yo de vez en cuando veía con mis hijos las películas de Disney, era un mensaje que nos iban dando, es un mensaje que aunque tú te quieras liberar, lo vas teniendo, ¿no? Y ¿no crees que en cierta medida nos han puesto tan alta la expectativa de que esto tiene que durar por siempre, que desde el primer momento estamos viviendo pequeños fracasos de lo que tiene que ser el disfrutar la vida? A lo mejor es eso que decías, que como vivimos mal, acabamos relacionándonos mal, y que lo primero que tendríamos que hacer sería vivir bien, y luego las relaciones acabarían siendo pacíficas, placenteras y sobre todo sin crisis y sin tragedias. Sí, nosotros íbamos a envejecer juntos, ¿no? Que es la primera frase del libro, ¿no? Y que es la que ya hay quien va a leer el libro, ¿no? Y ya en la primera frase ya se queda como, uff, ya no puedo seguir, ¿no? Como una frase que yo suelo decir que es como un micro relato, ¿no? Que contiene ya el libro entero, ¿no? Ese propósito de nosotros íbamos a envejecer juntos. Puede sonar a un problema de expectativas, ¿no? De gestión de expectativas, diría el protagonista más de la novela, ¿no? Que tiene ese lenguaje de emprendedor emocional, ¿no? De estar todo el tiempo gestionando sentimientos. Pero yo creo que en el tiempo que vivimos, ese propósito de envejecer juntos, de nosotros queríamos, nosotros íbamos a envejecer juntos, es casi algo revolucionario, casi algo antisistema, el pretender envejecer juntos. Puede ser que es verdad que tenga que ver con nuestra educación, que tenga que ver con esas expectativas, ¿no? Pero yo creía que esa frase de nosotros íbamos a envejecer juntos era casi como decía, casi una proclama antisistema, es una enmienda a la totalidad, ¿no? Porque es una frase que habla de todo aquello que hoy nos cuesta, que hoy se nos resiste, que hoy nos impide, ¿no? Todo aquello que queremos pero que va en contra, o que el sistema en el que vivimos va en contra de ello, ¿no? Empieza diciendo nosotros, ¿no? En los tiempos del yo en los que vivimos, ¿no? Pues hablar de nosotros, aunque seamos nosotros pequeños, que somos nosotros de dos, nosotros limitados, ¿no? Pero empieza hablando de nosotros, habla de envejecer, que también es algo antisistema, ¿no? Envejecer está prohibido, no podemos envejecer, tenemos que retrasar todo lo posible el envejecimiento, o disimularlo, o maquillarlo, o apartarlo, ¿no? Porque no se puede envejecer. Y habla de hacerlo juntos, ¿no? Que también es algo en estos tiempos de vínculos frágiles, de vínculos líquidos, que decía aquel, ¿no? Pues ese propósito de querer nosotros envejecer juntos, puede ser casi una forma de resistencia frente a un tiempo que se construye sobre el corto plazo, sobre la obsolescencia, sobre el desapego, sobre la falta de vínculos, ¿no? Entonces, eso que aparentemente puede sonar antiguo, puede sonar hasta reaccionario, ¿no? Nosotros queremos envejecer juntos y queremos pasar toda la vida juntos. Pues en estos tiempos que vivimos parece que esa forma
si quieres, de conservadurismo antropológico, ¿no? De querer pasar tu vida junto a una persona y vincularte a ella, ¿no? Pues puede acabar siendo algo, como digo, revolucionario, ¿no? Porque frente a eso se nos opone todo. Es decir, el tiempo que vivimos, el capitalismo en el que vivimos es un capitalismo muy amoroso, que maneja muy bien el lenguaje amoroso, que nos quiere enamorados, porque cuando estamos enamorados consumimos más, porque cuando estamos enamorados que funcionamos mejor, que nos manda permanentemente mensajes de amor, que nos ofrece un mercado de deseo en el que vivimos, ¿no? Pero que luego nos lo pone todo en contra para construir eso que llaman en la novela de forma casi ingenua un amor bueno, ¿no? Un buen amor, ¿no? Que sea todo lo contrario de ese amor, como decía, cortoplacista, acelerado, insatisfecho, ¿no? Entonces, por eso digo, esa primera frase del libro, que como digo es casi un microrelato que contiene un libro, es también una toma de postura desde el principio, ¿no? No quiere decir que necesariamente el objetivo del amor sea envejecer juntos, pasar toda la vida juntos, nada de eso, ¿no? Pero sí esa melancolía que destila esa frase, ¿no? Esa tristeza de quienes iban a envejecer juntos y han acabado separados, ¿no? Como ha dicho antes Javier, eso no es un spoiler, en la primera página ya sabemos que han terminado, ¿no? Pues es el que marca el tono del libro. Yo te iba a haber hecho una pregunta. También me gustaría haber hablado de tus adaptaciones al cine, que ha habido dos. Una es aquí en tres. Pues hay una que no las películas son cortas. Vale. Bueno, hay una película que conocemos mucho porque se ha grabado aquí en Extremadura, La País del Miedo. El Vano ayer tuvo una versión cinematográfica y la del corto es la que desconocía. Hay otra película que se llama Invisible, vale. Y hay un corto que se rodó el año pasado sobre un cuento que habla de la lucha contra Coca-Cola, de la lucha de los Coca-Cola, que se puede ver por ahí en plataforma, que además recomiendo, son 6 minutos con 2 pedazos de actores y es muy interesante. Y tengo otro cuento ahora de Vale. Hay una discusión entre Fabio, que es uno de los amigos, y Antonio, que es uno de los protagonistas, en las que creo que es Fabio el que dice que el amor es improductivo, es ludita, es anticapitalista, y Antonio contesta que el amor es muy capitalista. Yo no quería sacar el tema político de la novela, pero la verdad es que fue una de esas frases que me quedó marcada en el libro, y desde entonces no hago más que preguntar a la gente que cómo lo ve, y la verdad es que yo no llevo a ninguna conclusión. ¿Tú eres Fabio o eres Antonio? El Fabio es uno de los secundarios que aparece en la novela, de los pocos que tienen nombre, ¿no? Porque hay un grupo de amigos, de amigas y amigos que reaparecen en varios momentos de la novela, que en comidas de amigos, en celebraciones, ¿no? Y que yo quería que funcionara como una especie de coro que acompaña el libro, que puntúa ciertos temas, que propone otros temas, ¿no? Pero que los comenta, que abre un poco la discusión y la conversación para el propio lector, ¿no? Entonces, como digo, es ese coro de voces que no se sabe quién está hablando en cada momento, que discuten sobre el libro, ¿no? Y en varios momentos se dice, más en tono jocoso de otra cosa, ¿no? Eso de echar la culpa al capitalismo, ¿no? Partiendo de que el amor, como igual que decías antes la cita de Drexler, ¿no? De que la vida es más compleja de lo que veces, el amor es más complejo de lo que veces también, el amor no acepta respuestas simples, no podemos echar la culpa al capitalismo de forma unilateral, pero también le tenemos que echar la culpa al capitalismo. Lo contrario es precisamente eso tan neoliberal que ha habido en nuestro tiempo, de que todo es culpa tuya, todo está en ti y toda la solución está en ti también, ¿no? Que es esa idea tan neoliberal de que todo está en tu interior y todo es un problema de actitud, de no ver el lado positivo de la vida y de no esforzarte suficiente. Entonces, en el libro se discute en varios momentos sobre eso, ¿no? sobre qué influencia tiene, llamémoslo por su nombre, el capitalismo en nuestras relaciones, en lo amoroso. Y una de las discusiones es esa, ¿no? Es si el amor podría ser una forma de resistencia, si el amor podría ser lo contrario de este tiempo hiperproductivo en el que vivimos, ¿no? De este tiempo acelerado, si el amor podría ser, se dice en algún momento, esa palanca que se mete en el engranaje y que lo bloquea, ¿no? Si el amor podría ser una forma de recuperar el tiempo, como esos enamorados de los que se habla, que hacen algo tan revolucionario como pasear, ¿no? Que es algo también revolucionario hoy, pasear sin ir a ningún sitio, sin perder el tiempo, ¿no? Ese tiempo. Se habla de si el amor podría ser un refugio, si podría ser algo a lo que agarrarnos
en tiempos de intemperie, de incertidumbre, como los que vivimos, si podría ser una forma de seguridad, una forma de certeza, o si por el contrario, el amor, teniendo potencial para ser todo eso, se acaba convirtiendo en la puerta trasera por la que precisamente todo lo que supone el capitalismo como sistema cultural y como sistema de valores se meta en nuestras vidas, ¿no? Se meta en lo más íntimo, se meta en nuestras familias, se meta en nuestros hogares, ¿no? Esa es la discusión que arma el libro, ¿no? Desde la propia pareja de Antonio y Ángela, que se enamoran y comienzan a construir su relación pensando que su amor va a ser diferente, y como nos pasa a todos, creemos que nos amamos como nadie se ha amado a lo largo de la historia, es decir, que nos amamos igual que todos nos amado a lo largo de la historia, y ellos creen que su amor va a ser eso, va a ser una forma de resistencia, ¿no? Que va a ser un refugio, que va a ser un lugar seguro, y con el paso de los años pues su amor se acaba viendo contaminado, atravesado, ¿no? Pues por todas las tensiones y por todos los conflictos del tiempo que viven, del tiempo que vivimos, ¿no? Y ese capitalismo contra el que pretendían levantar su amor, pues se les acaba metiendo dentro, hasta lo más íntimo. Mira, el día 14 de febrero, bueno, hay una escritora extremeña, la voy a citar, Pilar Galán, que escribe unas columnas muy interesantes todos los jueves. Ella es una profesora de instituto de lengua y el jueves escribía: todos se han vuelto locos ahí fuera, era el día de San Valentín, tenían el instituto lleno de corazones, todos se han vuelto locos ahí fuera, pero hoy es 14 de febrero, San Valentín, y en la época de Tinder, de las webs para infieles y los WhatsApps de usar y tirar, con que se empieza y termina una relación, seguimos celebrando el amor romántico, esa enfermedad sin cura. Yo le contesté, luego ya te diré lo que le contesté, pero el amor romántico es una enfermedad sin cura y la tecnología y los nuevos tiempos nos la hace, creíamos que podía curarla y nos la hacen más incurable. Es decir, hoy en día tenemos más dificultades para envejecer juntos. Yo lo lanzo. Yo creo que, pensando en el 14 de febrero, en toda la ficción amorosa, en toda la mitología amorosa, en todo el folclore amoroso, ¿no? Que se construye, que podemos llamar amor romántico, ¿no? Y que tiene que ver mucho con todas esas representaciones en la ficción del amor, ¿no? En tantas novelas, películas, series, canciones, ¿no? Y en toda esa mitología que hemos construido del amor. Yo creo que vivimos tiempos en los que, como le pasa al Antonio, el protagonista de la novela, que dice en algún momento, ¿no? que dice que se ha convertido en un ateo amoroso, en un descreído, ¿no? en un cínico, en alguien que no cree en el amor, aunque luego en otro momento de la novela sufre horriblemente por amor, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos nos hemos ido convirtiendo en unos descreídos, en unos ateos del amor, en unos cínicos, que vamos al amor con las comillas preparadas, ¿no? Para cada frase que decimos colocarle la comilla, ¿no? Decir, esto ya sabes cómo te lo estoy diciendo, cuando te digo te amaré siempre, sabes que esto es como una frase de película, ¿no? Que ya nos entendemos, ¿no? Entonces todos nos hemos convertido en unos descreídos que marcamos cierta distancia, marcamos ese desapego, pero al mismo tiempo seguimos buscando el amor y seguimos esperando del amor mucho, seguimos colocando esa expectativa, seguimos esperando que el amor nos cure, que el amor nos proteja, que el amor nos salve de, como decía, de esta intemperie en la que vivimos, de la soledad en la que vivimos, de esta sensación de soledad que es mucho más que estar solo, ¿no? Es una sensación de soledad cósmica en la que nos hemos quedado en este tiempo en el que tantas cosas se nos han caído. Entonces, al mismo tiempo que somos unos descreídos amorosos, los cínicos en lo amoroso, seguimos buscando el amor, seguimos incluso buscando desesperadamente el amor y seguimos también, siendo, como digo, unos descreídos, seguimos sufriendo horriblemente por el amor, ¿no? Este es un libro que habla también de la parte que tiene que ver con el desamor, habla también del sufrimiento amoroso, de la forma que toma hoy el sufrimiento amoroso, ¿no? de por qué, citando el título, el famoso título de una autora que está muy presente en este libro, que es la socióloga Eva Ilú, uno de sus libros se titula ¿Por qué duele el amor? Es un libro que se pregunta también eso, ¿no? ¿Por qué nos duele el amor? Si parece que no creemos en el amor, si parece que ya el amor romántico se ha convertido en un pim pam pum, de que todos nos metemos con él y que lo renegamos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué nos duele? Porque seguimos sufriendo horriblemente por amor. Y quizá, yo le contesté a Pilar, digo, la literatura y el cine nos ha llenado de romances y cuentos de princesas que no se adaptan a la era del WhatsApp. Y como estaba hablando de un instituto, le sugerí un lema: la educación sentimental, materia transversal. Un buen lema para corear la próxima manifestación estudiantil. A mí me da la sensación, vuelvo al principio, de que
hemos recibido una educación sentimental para la que no estamos adaptados. O sea, nos han ido poniendo que esto tiene que ser para toda la vida, cuando sabemos que ya no hay nada para toda la vida. Lo mismo que el trabajo para toda la vida, cuando toda la gente soñaba por un puesto fijo para toda la vida, sabemos que ya no hay trabajo para toda la vida, salvo los funcionarios, y ni siempre. Y el amor probablemente sea muy difícil conseguirlo para toda la vida, y si eres funcionario y tener las dos condiciones, todavía va a ser un poco más difícil. A mí me gustaría, aparte de esto de la educación sentimental, que no sé si tienes algo que añadir, estábamos hablando antes, ¿no? El tema de la educación sentimental, porque al final nuestra educación sentimental viene sobre todo, como digo, de ficciones, ¿no? de representaciones ficcionales, de todo ese imaginario amoroso que se ha construido, y que es la que también nos crea las expectativas, ¿no? A mí hay un concepto, citaba antes a Eva Iluz, ¿no? Porque es una socióloga que me interesa mucho, que estamos en este libro, y ella tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de emociones ficcionales, ¿no? Ella habla de cómo las ficciones, el cine, la televisión, la literatura, las ficciones, ¿no? Todas esas ficciones de las que hablaba, pues acaban dando forma a nuestras emociones, ¿no? Y cómo sentimos en este caso en lo amoroso, pero podemos hablar también del miedo y de otras emociones, ¿no? Cómo lo que sentimos está muy marcado por esas ficciones, ¿no? Cómo cuando uno se enamora y entra en una relación, no deja de verse como el protagonista de una película, ¿no? Y viene casi con un guión, ¿no? Viene con un guión de cómo va a ser esto, ¿no? De cómo tiene que ser esto, de cómo va a circular esto. Y esas expectativas que nos da la ficción, pues son las que muchas veces nos llevan a la decepción, llevan a que nuestras relaciones, que en algún momento del libro se dice nuestros amores medianos, nuestros amores mediocres, los amores pequeños que vivimos todos, que por supuesto son excepcionales, pero que parecen medianos, parecen mediocres comparado con esos amores intensos de la ficción, ¿no? Pues hace que nos lleva, como digo, a la insatisfacción, ¿no? a la búsqueda continua de nuevos amores, de nuevas experiencias. Hay un par de cositas, porque vamos a empezar a pasar la palabra al público, pero para quien no la haya leído, cuando llega a la página 200, va a ver que se le cambia la grafía, se le cambia la paginación, y aparecen dos columnas. Yo tuve que intervenir en Twitter porque había habido un lector tuyo que le había puesto una llamada de atención a 6 Barral diciendo: oye, a ver cómo hacéis aquí los correctores, que os habéis colado con 10 páginas, de la 201 a la 210, esto es un error. Yo intervine para decir, digo, esto no es un error, porque yo cuando lo estaba leyendo, obviamente te ocurre como cuando has tenido unos amigos, una pareja con las que tienes mucha relación y han tenido una ruptura, y un día te los encuentras, estás juntos porque ves que va viendo las cosas, y los dos te están contando lo mismo al mismo tiempo, y además quieren captar la atención. Iba de una columna para la otra hasta que me di cuenta que había que volver para atrás, leer primero a uno, después leer la otra e intentar seguir. Yo sí que también te auguro un gran éxito de este libro por una sencilla razón. A toda la gente con la que he comentado el libro y he comentado cosas del libro, te daba para una gran conversación, porque así como los otros temas que has tratado, va a haber un montón de gente ajena a la cuestión del miedo, a la cuestión del trabajo porque lo tiene muy asegurado, o a la cuestión de la guerra civil porque la ve muy lejos, o la transición. Sobre este tema todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un vecino, un primo, cuñados incluso, que han sufrido este tipo de avatares, y es un libro muy jugoso porque nos va a dar que pensar mucho a mucha gente. Así que te felicito y te aseguro que probablemente sea bueno, a lo mejor me equivoco, pero va a ser de los que mejor te va a ir en las librerías. Gracias. Yo creo que este libro, bueno, aparte de comentar lo que has dicho de las columnas, ¿no? Porque lo de los lectores que piensan que son errores de maquetación, errores de edición, ya me pasó nada más salir el libro. Los primeros comentarios que me llegaron fueron de varios lectores que abrían el libro y decían, la primera en la frente, ¿no? Decían, o sea, el libro ya, vaya a la editorial que empieza por el epílogo, ¿no? Aquí se os ha colado y habéis puesto epílogo en vez de prólogo, ¿no? Le decía, obviamente intencionado, o sea, es un libro que empieza por el epílogo, termina por el prólogo, que los capítulos van hacia atrás, y ese capítulo de las dos columnas que decías, ¿no? Que son esas dos, como he dicho bien, ¿no? Esas dos voces que hablan a la vez, que cuentan al mismo tiempo, pero que no se están escuchando, ¿no? Que
que son además, yo quería que fueran visualmente como dos pozos en los que se han metido y que tienen una pared por medio, ese espacio en blanco en el que ya no se escuchan, ¿no? En el que no hablan, ¿no? Yo quería manejar esas dos voces, esos dos discursos que se van acercando, que se van alejando, que se van enfrentando, que se van cruzando en el libro, y hacerlo también que fuera visual también, que se viera como ese espacio en blanco que va creciendo entre ellos, o que a veces se achica, ¿no? Cuando están en el mismo párrafo. Pero pasando ahora ya la palabra al público, ¿no? Yo sí creo que este es un libro diferente a los míos, ¿no? La relación que voy viendo, ¿no? En cuanto a esa conversación de poder, ¿no? Yo lo notaba ya cuando estaba escribiendo el libro, que bastaba que alguien me preguntara de qué estás trabajando. Yo decía que estaba trabajando sobre el amor en nuestros tiempos, y ya nos poníamos a hablar y todo el mundo tenía historias que contar, todo el mundo quería compartir vivencias o contar eso que no es mío, es un amigo que yo conozco, ¿no? Pero bueno, que ya nos entendemos, ¿no? Y luego me he encontrado con el libro ya publicado, o sea, durante todo el libro, como dije, fue muy bien acompañado por muchas interlocutores que se quisieron sumar a la conversación, incluso hice circular un cuestionario con preguntas para ver un poco lo que la gente pensaba del amor, para comprobar o para confirmar o refutar mis intuiciones con las que yo trabajaba. Pues hice circular un cuestionario con unas preguntas básicas para empezar a hablar precisamente, ¿no? Entre amigos, entre gente más cercana, que a su vez nos rebotaron a otros amigos, y aquí se acabó incorporando gente que yo no conocía pero que tenían ganas de hablar, ¿no? Y cuando ya el libro se ha publicado, me encuentro en presentaciones, en clubes de lectura, por redes sociales también, de gente que ha leído, ¿no? Y que te dice algo, ¿no? Y me encuentro con mucha gente que tiene ganas de hablar, que tiene algo que decir, que tiene ganas de hablar, que tiene ganas de compartir sus vivencias, sus experiencias, sus fracasos, que no son fracasos porque sentimos que vivimos como fracasos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una necesidad no de desahogo, o sea, no de desahogarse, sino de poner en común, o sea, de compartir, ¿no? A mí me gusta cuando alguien lee el libro, y pasa a menudo, ¿no? Alguien lee el libro y me dice, durante la primera mitad del libro lo va pasando mal, ¿no? Y te dicen que le está doliendo, porque es un libro que se lee mucho desde el reconocimiento, desde la identificación, desde verse reflejado en muchas páginas, porque en el fondo todos nos parecemos mucho y todos compartimos esa educación sentimental de la que tú hablabas, y todos compartimos unas condiciones de vida, y nuestros amores y nuestros desamores se parecen mucho, ¿no? Pero ese darte cuenta de que tus desamores y tus rupturas se parecen mucho a las de los protagonistas del libro, pero que también tus enamoramientos y tus ilusiones amorosas se parecen mucho hasta un punto que te pueden resultar vulgares, que vulgar soy, decía las mismas cosas, que hacía las mismas cosas que la pareja del libro. Al final yo creo que después de haber atravesado la parte dolorosa del libro, me encuentro con lectores que te dicen que salen con algo parecido al alivio, ¿no? A una forma de reparación, que es ese, como digo, ese poner en común. Vuelvo al inicio donde hablaba, ¿no? El malestar amoroso. Ponerlo en común y darte cuenta que tu malestar no es solo tuyo, que tu malestar está muy, muy extendido, que a todos nos está doliendo, que a todos nos preocupa, que a todos nos inquieta, que todos compartimos ese malestar y ese desconcierto con lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y que al final, pues el problema no eres tú, o no eres solo tú, pero aunque también lo seas tú, obviamente, ¿no? Que el problema no está en ti, ni la solución está solo en ti, como nos dice el discurso neoliberal y el coaching y los gurús y todas estas terapias de saldo que te dicen siempre que todo está en ti y la solución está en ti también, y que hay pensamiento positivo y todo eso, sino que lo que te pasa y lo que te duele y la vida que llevas y lo que te rías y no consigues y lo que te impide envejecer juntos cuando quieres envejecer juntos y todo eso, pues es algo que no es solo tuyo, es un problema de todo, y que no se soluciona que también me preguntan cuando leo el libro, bueno, ¿me vas a pagar el psicólogo después del libro? No se soluciona con un psicólogo, no se soluciona ni siquiera con una terapia de pareja, quien tenga problema de pareja, sino que este libro lo que pide es conversación pública, terapia colectiva, quiero decir. Yo creo que el proyecto como digo, de lo que en el libro llaman un amor bueno, un buen amor, una forma mejor de querernos, de cuidarnos, ¿no? De construir nuestros amores, yo creo que no es un proyecto individual, ni tampoco un proyecto de pareja, un proyecto colectivo, un proyecto como sociedad. Esto es la que lo que nos jugamos realmente en nuestro futuro como sociedad. Bueno, vamos a lo mejor si tenemos un minuto luego al final, hablaremos de Eugenio de Andrade, porque me parece un acierto que el libro empiece y acabe con versos de Eugenio de Andrade. Desde luego el presentador del libro yo creo que es lo peor que has tenido, porque yo soy lo contrario a lo que parece ahí.
empecé a salir con una persona a los 17 años y llevamos 35 años juntos. Entonces, a pesar de todo, las relaciones siempre tienen esas cosas que aprender. Y muchas veces cuando le cuentas esto a la gente, te pide como una explicación y dice, ¿y esto cómo es? Y dice, pues tampoco tiene ninguna solución. Bueno, vamos a pasar al público, que seguro que tendrá muchas cosas que contarnos y muchas cosas que preguntar. Al principio ya sabemos que no, pero luego... Mira, aquí en primera fila. Segunda. A lo mejor si te pones en pie y con buena voz, te conseguimos escuchar. Coge el micro si quieres. Ahora, cógelo. Cógelo. Hola, sí. Mi pregunta tiene un enfoque más político. He visto que usted en las elecciones generales de 2011 apoyó a Izquierda Unida. Y quería saber si con las próximas elecciones el electorado progresista, sabiendo que la extrema derecha está ahí, que puede llegar a las instituciones, digamos que saldrá a votar, se movilizará para minimizar el efecto de Vox en el Parlamento. Yo te contestaría la pregunta invitándote a leer un artículo que he publicado hoy precisamente que habla de eso, ¿no? Que habla de cómo todo se está inclinando hacia la derecha, ¿no? Y que como no nos pongamos un poco en el lado de la izquierda, el barco se acaba volcando, ¿no? Y en ese artículo hablo de eso precisamente, ¿no? Hay un momento del artículo donde digo que la abstención es la forma que tiene la izquierda de votar a la derecha, que es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Entonces, como digo, te invito a leer el artículo, por no salirnos tanto del tema, pero te agradezco la pregunta y aún así creo que lo que hemos estado hablando aquí Javier y yo es política. Es decir, yo creo que esto es muy política también. ¿Más preguntas? ¿Intervenciones? Por allá atrás. Ah, bueno, Felipe. Bueno, venga, Felipe. Muy buenas. Bueno, yo no sé, también has comentado que llevabas 35 años con tu mujer, ¿no? La que es tu mujer ahora, ¿no? Sí, pero te recuerdo que el que ha escrito el libro... Por supuesto, yo es que me voy a presentar como alguien que lleva 37 o 38, con lo cual yo no sé si el ejemplo que estamos dando aquí es bueno o malo. Hablando del amor, ¿eh? Deberíamos hacer algo, Felipe. No lo sé, por lo menos, bueno, pues luego tomarnos una caña y llorar en el hombro. ¿El qué? Que somos una antigüedad. Que Además, es verdad. Pero tampoco hacemos nada, Marisol. Que tampoco hacemos ningún esfuerzo. No es que no hagamos nada, es que no hacemos ningún esfuerzo por llevar las cosas mal. Pero mira, por ejemplo, por ahí iba, también con lo que estaba diciendo Marisol, porque habéis estado hablando durante un buen tiempo sobre el amor. Parecéis, bueno, gente entendida, formada en el amor, pero yo creo que deberíamos de haber empezado sobre todo a definir qué es el amor. ¿Hay un solo amor? Porque claro, Isaac comenta que en el libro ha hecho un test a un montón de gente y parece que todos han coincidido en que hay un amor solo, un único amor. Pero yo creo que hay muchas vertientes de amor. Todos los que estamos aquí creemos que el amor es único, es de una manera, está tasado, Yo creo que no. Entonces, creo que deberíamos de haber empezado por ahí, por definir cuál es el amor. Yo tengo mi definición, pero no viene el caso porque, bueno, pues, posiblemente sea estúpida. Pero me gustaría, vosotros, desde esa formación, sobre todo Isaac, porque la ha trabajado, ¿cómo defines el amor? Gracias. Cuando uno escribe una novela de amor, siempre corre el riesgo de que la acaben tomando por experto en amor, ¿no? Pero eso me pasa en todos los libros. Y escribo una novela sobre el miedo y me convierto en miedólogo, ¿no? Y de repente no tengo que disertar sobre él. Y en este caso, pues sí, o sea, asumo el riesgo de convertirme en una especie de terapeuta amoroso o de experto amoroso. De hecho, me han hecho ya varias entrevistas en las que me han preguntado cuál es el secreto para envejecer juntos. Yo creo que eso lo tenéis que contestar vosotros. Tampoco somos tan viejos. Los más indicados, ¿no? Pero entre los muchos acercamientos al amor, porque hay muchos acercamientos teóricos, ¿no?
A mí me interesa sobre todo el enfoque desde la biología, ¿no? desde la sociología, desde la economía, desde la historia. A mí me interesa sobre todo, o me interesaba para la novela, ¿no? Y es lo que más he buscado sobre todo, es el amor como construcción cultural. Es decir, el amor como construcción de ese imaginario amoroso, que es verdad que se centra en un amor, ¿no? en un tipo de amor, ¿no? En ese amor normativo, ¿no? Frente al que además hay permanentemente un intento por levantar nuevos imaginarios amorosos, ¿no? o imaginarios alternativos, otras formas de relacionarnos y de querernos, pero acaba siendo el amor dominante, ¿no? por entender, ¿no? El amor hegemónico, el que tenemos y en el que hemos sido educados también, ¿no? Entonces, a mí me interesa, como digo, sobre todo el amor como construcción cultural, ¿no? Aunque pueda haber mucho de, también, como decía, de biología, de instinto, de genes, de evolución, y puede haber mucho también de economía, y puede haber mucha historia. Me interesa esa parte como construcción cultural y cómo cambia además en nuestro tiempo, ¿no? Y cómo hay constantes a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, pero cómo hay elementos que son muy del tiempo que vivimos ahora, ¿no? Entonces yo me fijo sobre todo en el amor como construcción cultural y el amor ahora, ¿no? Y había uno de los libros que manejé, ¿no? de un pensador, un filósofo alemán, no recuerdo el título, lo miraré al final, ¿no? Que hablaba él definía, y creo que era el título de su libro, ¿no? Decía el amor, un sentimiento desordenado, hablaba él, ¿no? Lo llamaba él, ¿no? Un sentimiento desordenado precisamente por todo lo que lo desordena hoy, ¿no? Por todo lo que hoy nos impide querernos bien, nos impide envejecer bien, ¿no? Por todo lo que atraviesa hoy nuestras relaciones, ¿no? No sé si te contesto porque no tengo una definición de amor 2 puntos. Porque posiblemente cada uno tengamos la Claro. Es que habían pedido antes la película, pero Marisol, no te preocupes que hay tiempo. Sí, hola, buenas noches. Empiezo diciendo que no he leído su libro, pero sí lo he comprado. Me llama mucho la atención la idea del amor como construcción cultural. Claro, uno entiende que el amor se desarrolla en una circunstancia, en un mundo, ahora vivimos en el que es, la precariedad se ha apuntado. Pero en cierto modo uno da la impresión que eso que se suele llamar como el amor romántico, de algún modo está presente desde el origen de los tiempos. Haciéndome el culto, la Ilíada, que quizás sea el primer libro, empieza con el problema de Helena de Troya, que abandona a su marido y la que se monta por el asunto. Después tenemos a Romeo y Julieta, después tenemos a Orgullo y Prejuicio. Siempre hay un amor romántico que efectivamente está constreñido por las circunstancias. Romeo y Julieta en un tiempo donde la familia pues tenían esos problemas, Orgullo y Prejuicio, con sus situaciones sociales. Imagino que ahora, en la novela que no he leído, la suya, también se refleja en qué circunstancias se está viviendo ese amor. Pero esa idea de que a veces parece como que el amor es algo, ¿cómo decirlo?, como un constructo cultural, que algo que se nos ha metido a través de una cierta publicidad, que aquí se ha dicho de Disney. Yo creo que quizás no es del todo justo, porque me da la impresión que debe haber un motivo más profundo, biológico quizás. Lo digo aunque solo sea por la cuestión histórica, que parece que esa pena permanece a lo largo del tiempo. Ese es mi comentario, si quiere decir usted algo. Entonces, te agradezco porque hay una parte de la que prácticamente no hemos hablado en la mesa, ¿no? Y que sí está muy presente en el libro, ¿no? Que tiene que ver con esas condiciones materiales en las que se da el amor, ¿no? Que son las que para mí marcan la diferencia del tipo de relaciones amorosas hoy respecto a generaciones anteriores, ¿no? Lo que tiene que ver con el orden social en el que vivimos, lo que tiene que ver con las condiciones materiales, con las condiciones de vida, con las condiciones laborales también, ¿no? Lo que tiene que ver con todo lo que el capitalismo tiene, no de sistema económico, sino de sistema cultural, de sistema de valores, ¿no? Todo eso está muy presente en el libro y yo creo que marca esa diferencia, ¿no? Hay una discusión teórica muy vieja, ¿no? Sobre cuánto en el amor, como decía antes, cuánto hay de biología, ¿no? Y cuánto hay de cultural, ¿no? Y yo creo que al final siempre se acaba resolviendo en un lugar intermedio, ¿no? Que hay de las dos cosas, evidentemente. No todo se puede explicar en un sentido cultural, tampoco se puede explicar todo en un sentido biologicista, ¿no? Comparándonos con las relaciones de animales o con las relaciones de otros pueblos o de otras épocas, ¿no?
a mí, sin ser tampoco un teórico del amor, sino solo un aficionado que ha leído mucho sobre amor y que ha intentado escribir una novela sobre amor, cuando decía antes que me interesaba el amor como construcción cultural, me refería sobre todo a la forma que toma hoy el sentimiento amoroso, ¿no? A la forma que toma el sentimiento amoroso que viene ya no solamente del momento actual o de los últimos años o de la crisis, ¿no? Sino que yo creo que viene de algo más atrás, ¿no? Del momento en el que en el siglo XX el amor romántico, que sí que es una construcción, ¿no? Pues el amor romántico se ve atravesado por la sociedad de consumo, ¿no? Y incorpora buena parte de sus valores, ¿no? Y yo creo que ese amor romántico de la sociedad de consumo es el que llega a nuestros días ya transformado de nuevo, como digo, por el momento que vivimos, como decía antes, por ese tiempo de incertidumbre, por la pérdida de elementos de seguridad, por la aceleración vital en la que estamos, ¿no? Por el tiempo hiperproductivo. Y eso es lo que me interesa a mí del amor, sobre todo. Marisol había pedido la palabra y ahí también. Porque sí, yo digo que una vez mi relación más larga es con mi trabajo. Y si alguna vez tengo 37 años de amor con alguien, pues lo iremos a un centro autogestionado, porque ya es mi edad. Mi pregunta, y como el libro no lo he leído, me lo acabo de comprar en una librería pequeña, donde he comprado todos los tuyos. Yo te quiero preguntar, por aquello de lo que me toca, de las adaptaciones, de las dos pelis y del corto. Tú ya sabes, es la del País del Miedo, por aquello de que me fui de instituto en instituto haciendo el casting juvenil. Entonces, ¿qué te parece de la adaptación del País del Miedo? Corto el cambio. Pues yo estoy, a diferencia de lo que suele pasar con los escritores, que siempre acaban peleados con los directores, ¿no? Cuando hacen adaptaciones de sus libros y siempre acaban renegando y diciendo que ese no es su libro y hasta cambiando el título, ¿no? Yo estoy muy contento con todas las adaptaciones que han hecho de 3 de mis novelas, de un cuento que se hizo un corto, ¿no? Y la semana que viene voy a un encuentro en Madrid con productores de cine, escritores y productores para posibles adaptaciones en este caso con Feliz Final. Yo estoy muy satisfecho, ¿no? De cómo varios directores han leído mis libros, de cómo han cogido aquello que parecía que era poco cinematográfico y lo han llevado al lenguaje cinematográfico. Y en el caso de Mi País del Miedo estoy totalmente satisfecho. O sea, es una película que me gusta especialmente. ¿Me dejáis decir una cosa? A mí me ha parecido que esta es muy difícil para el cine, pero me parecería una magnífica obra para un teatro, una adaptación teatral, con un buen actor y una actriz. No sé si lo Sí, me lo han comentado. Amigos del mundo del cine y del teatro, ¿no? Me han dicho, por un lado, que veían, antes hablabas tú de Fer, ¿no? Veían más una serie que una película. Lo de que sea difícil o no, yo creo que ninguno de mis libros es fácil de llevar al cine, pero que eso, los directores que lo hicieron lo tomaron precisamente como un desafío, ¿no? Es decir, a ver qué hacemos con esto que parece que no es material cinematográfico. En este caso, por eso que no iba. Y el tema de la adaptación teatral, sí me lo han dicho varios colegas del mundo teatral, porque es verdad que es una novela muy teatral, es decir, no dejan de ser un hombre y una mujer, un actor y una actriz sobre un escenario desnudo, hablando, intercambiando, ¿no? Y me comentó un amigo, ¿no? Que me recordaba a aquella obra de Pascal Rambert, ¿no? La clausura del amor, que va de una pareja también que están cruzando monólogos, ¿no? En la que están enfrentados. Yo tengo un poco el miedo, ¿no? De que una adaptación teatral, no sé si sería soportable para el espectador. Cuento esto porque hace poco han hecho una versión para audiolibros, ¿no? Que ahora sabéis que hay un mercado de audiolibros, al que yo era completamente ajeno, pero que parece que tiene su público, que precisamente en estas vidas aceleradas y sin tiempo que tenemos, pues la gente en vez de leer escucha los libros, ¿no? Mientras va en el coche, o mientras va con los cascos, o mientras va tal. Y cuando han hecho la adaptación de audiolibro, aparte de encontrarse con algunas dificultades, como lo de las 2 columnas que decías, ¿no? Que cuando vas a leer, tú eliges cómo leer, pero cuando lo vas a escuchar, no puedes hablar los dos a la vez, tienes que ver qué haces, ¿no? Pero cuando han hecho una adaptación de audiolibro, un actor y una actriz que van leyendo, interpretando, van dramatizando, ¿no? Y yo reconozco que no he sido capaz de soportar más de 3 o 4 minutos. Porque escuchar sobre todo porque, claro, el libro arranca con el momento de la separación, con lo que es una disputa, un enfrentamiento de relatos, ¿no? En el que están, como pasa en muchas separaciones, ¿no? Están en ese momento de buscar, de repartir culpas, de buscar causas, ¿no? Y se cuenta además ese momento terrible que es la mudanza, ¿no? Y yo empecé a escuchar el audiolibro, ¿no? Siendo el autor, sabiendo lo que me va a contar, ¿no? Y he escuchado en voz de un actor y una actriz que, como digo, lo interpretan, que le dan esa dramatización. Me resultó duro, ¿no?
Lo cual, sentarte en un teatro y escuchar durante 1 hora y media, 2 horas a una pareja que se están inicialmente arrojando los monólogos, luego ya se van encontrando, ¿no? No sé si sería soportable. Bueno, buen desafío para quien haga la adaptación. Siguiente. Hola, buenas tardes. No he leído el libro, pero estoy deseando llegar a casa y que me quites las horas de sueño. Y quería, desde la admiración y el profundo respeto que te tengo, pedirte un pequeño favor. Si tuvieras que hacer una sinopsis argumental para un niño, ¿cómo se lo explicarías? ¿Para un niño este libro? Sí. Claro, partiendo de que no es un libro para niños, me imagino. Mi hija que va a cumplir 15, mi hija adolescente lo quiere leer, no sé si dejarme que lo lea, ¿no? No sé, esto ya es un libro adulto. Lo sé. Pero es una novela que habla precisamente dicho para un niño, ¿no? De, como decía al principio, de por qué nos queremos mal y cómo podemos querernos mejor, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, por ahí. Bueno, pues yo quería preguntarte sobre el proceso a la hora de escribirlo, sobre cómo lo estructuraste, luego antes de ponerte a escribirlo, creación de personajes y todo ese proceso que lleva hasta la impresión final. Gracias. Pues como es una novela que está contada al revés, ¿no? Que está contada hacia atrás, que está contada empezando por el final hasta llegar al principio y va todo el tiempo hacia atrás, no solamente que los capítulos estén ordenados de manera inversa, sino que el propio flujo narrativo, el flujo temporal, es en retroceso todo el tiempo, ¿no? Entonces, inevitablemente tuve que primero contar la historia al derecho, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Para un poco establecer la cronología del relato. Entonces, este es un libro que antes de empezar con la primera página tuve que escribir 80 o 90 páginas de contarme la historia a mí mismo, de dónde empezaba esto y dónde terminaba y por dónde iba, para ser capaz luego de desmontarla, ¿no? Luego es un libro que está contado a 2 voces, está contando con 2 personajes. Y la dificultad ahí sobre todo era construir esas 2 voces, ¿no? Hacer que fueran creíbles, que fueran diferentes, pero que también tuvieran algo en común, que tuvieran un aire de familia, que es el aire de familia propio de quien ha pasado 13 años juntos, ¿no? En este caso, y de quienes además se han enamorado y se han querido mucho y comparten muchas cosas, pero que fueran diferentes, que tuvieran psicologías diferentes. El reto también de construir esa voz, porque yo creo que hay una parte de prejuicio en esa idea de que los escritores hombres podemos escribir psicologías masculinas y las escritoras mujeres pueden escribir psicologías femeninas. Yo creo que todos somos capaces de escribir psicologías de cualquier género y condición, ¿no? Pero sí que estaba el reto de construir una voz femenina, no por ser una voz femenina, sino porque digamos que desciende a ciertos niveles de intimidad, ¿no? Del propio sentimiento amoroso, de la propia vivencia, ya no solo de la relación amorosa, sino de la maternidad, de la crianza, de la familia, ¿no? Y para eso, como dije antes, pues conté con la ayuda de muchos interlocutores para el libro, ¿no? ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, yo le voy a preguntar lo que le había dicho. ¿Por qué Eugenio de Andrade para los poemas de inicio y de fin? Bueno, la respuesta corta, ¿no? Es porque me encanta. En el libro hay mucho de mí, no es una novela autobiográfica, pero tiene mucho de mí, tiene mucho de mi vida, de mis vivencias, de mi gente, de mi propia experiencia, pero también de mis referencias culturales, en este caso amorosas. Igual que en la novela hay mucha música, que es música mía, ¿no? Incorporada desde mi propio gusto, ¿no? Y hay películas también, ¿no? Que también son mías, ¿no? Y referentes a libros, ¿no? Pues está Eugenio de Andrade, ¿no? Que yo creo que para una novela como esta era perfecto, ¿no? Por supuesto, en primer lugar como lector que me gusta, ¿no? Pero aparte es que leyendo, buscando entre sus poemas precisamente, buscando un poema con el que abrir el libro, ¿no? Pues acabé encontrando no uno sino 2 que me permitían abrirlo y cerrarlo, ¿no? El contar un poco esos 2 momentos del amor también, precisamente. Pues lo ha explicado muy bien. De hecho, yo un libro que siempre recomiendo para la gente que se quiere iniciar en la literatura portuguesa
es la edición de los poemas de Pessoa escogidos por Eugenio de Andrade. Es un libro que todavía funciona por ahí y que a la gente que se inicia en el portugués siempre le recomendábamos. Mira, si no te lances a Pessoa así a lo loco, vete por la guía de poemas escollidos por Eugenio de Andrade y luego ya todo se hace mucho más fácil. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues agradecer a Tusitada, a la Facultad de, creo que se llama ahora, de Ciencias de la Comunicación, de la Documentación y la Comunicación. Me dice que sí, uno de los mandos en plaza, a la coordinadora estudiantil de Badajoz por proponer siempre estas actividades culturales y a todas las personas que habéis venido y os habéis acercado hoy hasta aquí, que me parece que había fútbol, pero habéis sido capaces de venir incluso a una cosa de literatura. Eso dice mucho de vosotros, me quedaré con vuestras caras. Es una broma y disculpar el tono que he llevado en la presentación y sobre todo pedirle disculpas a Isa Rosa, ¿vale? Por esto. Muchas gracias. Pues nada, agradecido. Muchas gracias. Para la gente que haya comprado el libro, que lo haya traído, ahora Isaac podéis pasar y os lo...